Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados estudiantes del SEBA, Soberana Orden Militar de Malta, cuarto ciclo avanzado. Bien, hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante, muy bonito, les va a gustar. Vamos a hablar sobre la literatura de la conquista, en lo cual quiero que pongan mucha atención, ¿correcto? Vamos a hablar acerca de los españoles, de los conquistadores. Vamos a hablar de sus aportes literarios, qué géneros literarios aparecieron en esta época de la conquista. Vamos a hablar también de los indígenas, de los cronistas, tanto españoles y tanto indígenas como también mestizos, ¿correcto? Vamos a conocer un poco sobre la literatura de la conquista. Para ello tenemos que nosotros ponernos en un contexto, ese contexto histórico, ese momento que pasó. Y vamos a decir que la literatura de la conquista del Perú se inicia justamente en el año de 1532, con la captura y muerte del Inca Atahualpa en la ciudad de Cajamarca. Acuérdense bien, esta literatura se inicia con la conquista del Perú. ¿En qué año? 1532. Muy bien, justamente ahí se capturó al Inca Atahualpa cuando salía de los baños termales de la ciudad de Cajamarca. Otro aspecto importante de esta literatura fue el choque y las diferencias entre ambas culturas. Cuando yo digo choque o diferencia, me voy a referir a la cultura española netamente y a la cultura indígena, ¿correcto? Entonces, estas dos culturas, ¿no?, chocaron, luego estas grandes diferencias, tanto sus creencias españolas como también las creencias y costumbres indígenas. ¿Tuvieron ese roce posteriormente? Otro aspecto, vamos a mencionar que a la raíz de la conquista del Perú por los españoles, cambia la vida del poblador peruano, de nuestros indios, ¿no? ¿Por qué? Porque a ellos les impusieron normas de vida. Lógicamente, ya los conquistadores sacaron su poder y establecieron normas. Por ejemplo, las creencias. Ellos nos han traído la religión católica. Otro aspecto, el idioma castellano. Acuérdense que en nuestro imperio solo se hablaba el quechua, ¿correcto? Entonces, nos impusieron el castellano, la religión, sus culturas, sus creencias españoles. Entonces, de lo que nosotros éramos miles y miles de incas, pasamos a ser un pueblo conquistado, ese pueblo conquistado pasivo. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los españoles al Perú, justo el imperio incaico estaba dividido en una guerra civil entre los dos hermanos, acuérdense, Huáscar y Atahualpa. Y esa condición aprovecharon los españoles para intervenir y para, de una u otra manera, tener el poder. ¿Correcto? Y fue de esa manera el contexto de nuestra historia. Bien, vamos a conocer algunas de sus características. La literatura de la conquista, estimados estudiantes, tuvo 4 características importantes. Vamos a mencionar. Una, dice que tiene valor histórico. ¿Por qué tiene mayor valor histórico? Porque los hechos, los escritos, eran pues netamente plasmados con esa realidad, tal como pasaban los hechos en esa época, así eran escritos. Por eso que tenía mayor valor histórico, de la conquista, de los maltratos, ¿no?, del sometimiento. ¿Se dan cuenta? Bien. ¿Por qué también? Porque narran acontecimientos históricos que los españoles hicieron contra nuestros indígenas. Otro aspecto es que revela o prevalece netamente esa realidad antes que la ficción. Quiere decir que la literatura de la conquista
no había fantasías, no había ficción, solo se plasmaban en la realidad tal como sucedía en los hechos. El maltrato a los indígenas, la explotación, está la miseria de los indígenas, también vamos a ver la corrupción, el poder entre los españoles, ¿no? Y todos esos aspectos. Otro aspecto o otra característica sería, esta literatura es de carácter popular. Si bien es cierto, de carácter popular, porque aquí interviene netamente el pueblo. También vamos a hablar de los soldados. El pueblo no dejaba sus costumbres, sus tradiciones, ¿no? Por ese lado. Y el cuarto sería que predomina la viveza. ¿La viveza de parte de quién? De los españoles. Ese ingenio y la crítica por parte también de los soldados españoles, ¿no? Que criticaban a sus jefes y se burlaban, ironizaban por situaciones que pasaban, que vendría ahí la desigualdad, el descontento por parte de ellos. ¿Correcto? Muy bien, seguimos entonces y vamos a ver acá algunas vertientes. Y dos vertientes aparecieron en esta literatura. Una llamada la vertiente popular, donde resaltaban dos aspectos literarios. Uno, las coplas. Dos, los romances. Acuérdense, relacionen así. Vertiente popular, coplas y romances. Y en la otra, llamada vertiente culta, ¿qué destacaron? Destacaron las crónicas. Ahora vamos a mencionar algunos ejemplos. ¿Correcto? En la vertiente popular vamos a mencionar a las coplas. Y los primeros soldados españoles que llegaron a nuestro país eran hombres rudos, casi analfabetos. Ellos recitaban o recitaron las primeras coplas. ¿Qué son las coplas, profesor? Las coplas son composiciones poéticas, muy breves, pertenecientes a la tradición española. Así es, solían ser cantadas por estos soldados descontentos que no estaban a gusto, de tal forma que les servían ¿para qué? Para burlarse de sus jefes. Vamos a ver algunas. Acá tenemos dos ejemplos de copla. Uno, la copla más conocida, escrita por el soldado Saravia al gobernador de Panamá, en el cual le dice: pues señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor y acá queda el carnicero, con alusión a Francisco Pizarro, ¿no? Que era el carnicero, el saqueador de toda la riqueza de nuestro Perú. Otra de las coplas también escritas de la siguiente manera, y dice: Almagro pide la paz, los Pizarro, guerra, guerra, ellos todos morirán y otros mandará a la tierra. Quiere decir acá que están descontentos con sus jefes, tanto de Almagro y tanto de Pizarro, que algún día ellos van a morir y otros vendrán a gobernar la tierra. Fíjense, y acá esta copla es irónica y muy bonita, y les voy a decir, dice: ayer se ha muerto mi suegra, ya lo llevan a enterrar, pónganle bastante tierra, no se vaya a levantar. Fíjense esa ironía, ese sarcasmo, esa burla para con su suegra. Esas eran las coplas, jóvenes. Composiciones breves. ¿Quiénes lo decían? Los soldados, ¿no? Ese descontento por sus jefes, por su entorno. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos entonces con esta vertiente popular y ahora vemos los romances. Los romances se originan, ojo, de la tradición popular española, ¿correcto? Eran más extensos que las coplas y tenían una mezcla de literatura épica. ¿Por qué? Porque narraban hechos, narraban hazañas. También estaba presente la literatura lírica, ese lirismo que expresaba el sentimiento, el amor, la nostalgia. ¿Se dan cuenta? Eso eran los romances. Y si yo les digo, ¿cuál es la diferencia entre una copla y un romance? Ustedes me tienen que decir. Uno, las coplas son composiciones breves y los romances son extensos, ¿no? Y eran narrados tanto
narrados sentimentalmente, usando la lírica y la prosa. ¿Se dan cuenta? Fácil. Acá un ejemplo de romance. Este romance está dedicada a la muerte de don Diego de Almagro. Fíjense, ¿ya? Bien, vamos a la siguiente, a la vertiente culta. Destacaron las crónicas. Así es, en la vertiente culta destacó las crónicas. Y las crónicas, pues son relatos escritos del pasado prehispánico, donde se transmitían, ¿qué? Las costumbres, los ritos, las tradiciones culturales, las fiestas, las historias, mitos y leyendas, etc. Eso eran crónicas, ¿ya? Vamos a mencionar las crónicas españolas, que eran escritos por los conquistadores, estos conquistadores españoles, y como máximo representante de los cronistas españoles tenemos a Pedro Cieza de León, con su crónica El señorío de los incas, donde nos relata toda la historia del pasado incaico. Qué interesante, ¿no es cierto? Entonces tenemos tres aportes literarios en esta literatura. Uno, vertiente popular, están las coplas y están los romances. Y la vertiente culta, netamente las crónicas. Las crónicas están escritas netamente por los cronistas que aparecieron en esa época. Lo vamos a mencionar más adelante, ¿sí? Vamos a ver acá, esta vertiente culta, mencionamos a las crónicas. Ya decimos que era una obra que narra hechos históricos en orden cronológico. ¿Dónde se cultivó? ¿Cómo se cultivó? Se cultivó desde el inicio de la invasión española. ¿Cómo era su lenguaje literario? Ojo, era sencillo, directo, personal y tenía mucha redundancia en los adjetivos. Muy bien, acá tenemos la diferencia entre un historiador y un cronista. El historiador es la persona que escribe historia. El cronista es el escritor que recopila hechos históricos y los transforma, ¿no? Y los cuenta de esa manera. Muy bien, vamos a ver. Cronistas españoles. Aquí está. Vamos a mencionar a 5 cronistas españoles. Tenemos a Pedro Cieza de León. Ya lo dije. Este es el cronista más importante, el cronista español más importante. ¿Por qué? Porque relata el pasado incaico en sus obras. Una de sus obras, El señorío de los incas y Crónica del Perú. Fíjense, vamos a mencionar al siguiente cronista español llamado Juan de Betanzos. Juan de Betanzos relata mitos y leyendas en suma y narración de los incas, su obra. Cristóbal de Molina, con su fábula y mitos de los incas. Pedro Sarmiento de Gamboa, con su obra Historia Inca. Y Fray Martín de Morúa, con Historia General del Perú y Decadencia de los incas. De los 5 que he mencionado, el más importante, no se olviden, Pedro Cieza de León, con su obra El señorío de los incas y Crónica de buen gobierno. ¿Correcto? Vamos a mencionar ahora a los cronistas indígenas. Bien, cuando hablamos de los cronistas indígenas, vamos a hablar de estas narraciones, estas crónicas, estos escritos, ¿no? Que eran netamente escritos en lengua materna. Y cuando yo digo en lengua materna, me voy a referir a la lengua del quechua, netamente indígena, ¿no es cierto? Muy bien, ¿por qué? Porque su español de estos cronistas indígenas no eran tan claros. En tal sentido, eran difíciles de entender. Los cronistas más representativos indígenas son Guamán Poma de Ayala, Tito Cusi Yupanqui y Juan Santa Cruz Pachacútiqui. Ojo, el más importante es Guamán Poma de Ayala, el cronista indígena. ¿Correcto? Es un cronista muy importante, muy importante. Él escribe
su obra Nueva Crónica y Buen Gobierno. Acuérdense, Guamán Poma escribe Nueva Crónica y Buen Gobierno, en el cual nos relata los abusos cometidos de los españoles, ¿no?, hacia los indios. Sus crónicas siempre van acompañadas de dibujos, más de 398 dibujos. Cuando hablamos de Guamán Poma de Ayala, hablamos de este cronista en el cual habla de la injusticia que él mismo, ¿no?, presenció cuando le quitaron sus terrenos, cuando él vivía por Ayacucho. ¿Se dan cuenta? Por Lucanas. Entonces, este cronista escribe su obra y quiere hacerle llegar al rey, ¿no?, en el cual nunca pudo llegar a manos del rey y apareció en otro país. Fue muy criticado. Todos los indios lo querían. ¿Por qué? Porque los indios le mandaban a escribir sus denuncias y por tantas denuncias fue acusado y fue prácticamente le expropiaron sus tierras injustamente. Y él siempre decía, no hay justicia en el Perú, ¿no? Y no hay justicia. Bien, hemos conocido un poquito a Guamán Poma de Ayala. Y luego vamos a terminar con el cronista mestizo. La raza mestiza está compuesta por dos, ya lo saben ustedes, la raza española y la raza indígena, ¿correcto? Estas dos razas se unieron y salió la raza mestiza, que somos nosotros, ¿no? Somos de raza mestiza. Entonces, nace pues el Inca Garcilaso de la Vega. Su madre Isabel Chimpu, obvio, con su padre español Sebastián Garcilaso de la Vega. Entonces, por parte de su madre, sus abuelos le enseñaron el quechua al Inca Garcilaso. Aprendió a hablar el quechua. Entonces le contaron grandes historias, leyendas, mitos, tradiciones, historia de los incas, de los gobernantes. Y él transcribió, plasmó en su obra los comentarios reales. Fíjense. Entonces el Inca Garcilaso escribe los comentarios reales. Y por parte de su padre también aprovecha y tiene una educación esmerada, muy buena educación. Aprende el latín y aprende el castellano. Quiere decir que hablaba quechua, castellano y latín. Entonces, muerto su padre, él va hacia España a reclamar su herencia, pero no le dieron. Y ahí tuvo que enrolarse al ejército español. A los 20 a 21 años va a reclamar sus derechos, pero lamentablemente no le fueron dados. Y así, enrolado en el ejército, luego estudia literatura, se roza con grandes escritores de la época y en el cual decide escribir los comentarios reales en 1609 la primera parte y 1611 la segunda parte, en el cual en la primera escribe todo referente a los incas, desde la creación del imperio incaico, sus costumbres, sus gobernantes y su organización, sus historias, sus mitos, sus leyendas, y en la segunda parte todo referente a la conquista, la llegada de los españoles, el abuso, el sometimiento, la injusticia, ¿no? Y la corrupción, la guerra civil, la lucha entre los españoles, todo eso escribe en su obra Los comentarios reales de los incas. Interesante, ¿no? Entonces ya hemos conocido a los cronistas españoles, principal Pedro Cieza de León, cronista indígena a Guamán Poma de Ayala y cronista mestizo a nuestro gran Inca Garcilaso de la Vega. Yo siempre he dicho, si España tiene a su escritor Miguel de Cervantes Saavedra, con su obra El Quijote, nosotros aquí en el Perú debemos sentirnos orgullosos. Tenemos a nuestro Inca Garcilaso de la Vega, nuestro escritor mestizo, nuestro cronista mestizo, ¿no? Lamentablemente él está enterrado en España. Allá murió y allá se enterró, ¿no? Pero esa es la historia que sabemos. Bien,
hemos compartido referente a la literatura de la conquista. Bien, espero que les haya gustado, jóvenes, y vamos a ver la siguiente clase la próxima semana. No se olviden de contestar su cuestionario y algunos aportes más. Conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Cuídense mucho.